Agustina, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por el espacio y la comunicación. ¿Podés contarnos qué pudiste verificar vos en esta visita al penal de Las Flores hace algunos días, eh, para que aquellos que no siguieron la noticia se puedan enterar esta noche? Sí, bueno, un poco un resumen de lo que hacías vos recién, ¿no? Fuimos a constatar, invitados por la defensora, por Jacqueline Balangione, algo que ya es de conocimiento, digo, una problemática que es nueva, que no es para nada nueva, perdón, y que responde a una realidad de las cárceles de la provincia de Santa Fe y en general de todo nuestro país. Como vos decías, lejos de ser un espacio, una institución de reinserción social, son espacios, por el contrario, en los cuales la criminalidad y la peligrosidad también de los perfiles de los distintos presos se acrecienta, ¿no? Y se complejiza aún más el drama social de la inseguridad que vivimos y que vos describías muy bien también en lo que hace a las balaceras, a la cantidad de muertes, sobre todo en las principales ciudades que son Santa Fe y Rosario, que son las más afectadas, pero que vemos que también esto se va desparramando y creciendo todavía más de la mano del narcotráfico, ¿no? Lamentablemente en la cárcel de Las Flores ayer, en esa visita sorpresa que hicimos, porque fue una visita inesperada, no fue anunciada, de hecho, según lo que la defensora nos contaba, suele haber procedimientos de rutina de estas características en las cuales ella habitualmente y su equipo hacen inspecciones sin previo aviso y una vez más contactando no solamente el hacinamiento, puntualmente la cárcel de Las Flores que está habilitada para 1.070 presos aproximadamente, está por aproximadamente 1.370, casi 300 presos más. Y Las Flores no es de las cárceles con esta problemática más agravada. Digo, hay cárceles como por ejemplo la de Piñero que tiene todavía muchísima más sobrepoblación carcelaria y evidenciando también las condiciones absolutamente, como vos decías, inhumanas, digo, en términos de higiene, en términos de acceso a la salud, en términos había presos y en algunos de los lugares donde estuvimos donde no tenían ni siquiera colchones, donde no había, no, digo, no hay obviamente agua caliente, digo obviamente porque ellos lo planteaban como algo que nunca hubo, digo, la verdad es que es de suma preocupación el estado de las cárceles y también una sociedad que ante esto lamentablemente se muestra de una forma muy enojada, ¿no? Vos decías y hablabas muy bien del Estado de Derecho y de lo que eso implica, y hay que hacer una crítica social y un análisis de que si estas son las condiciones en las cuales se vive en las cárceles, no hay forma de que las personas que pasan por allí no vuelvan a la sociedad y no vuelvan a cometer delito, e incluso, como decía al principio, con perfiles mucho más agravados, de mayor peligrosidad, y vemos también de que hay al mismo tiempo privilegios que sostienen algunos, que son los más poderosos, que son, bueno, los que siguen coordinando ataques, los que siguen generando terror, digo, en la sociedad por medio de comandar distintas acciones violentas y delictivas desde las propias cárceles. Entonces, es un sistema que lejos, de, como decías vos también, de garantizar una reinserción social, por el contrario, me parece que agrava todavía más la crisis de inseguridad que estamos atravesando y creo que esto se tiene que de forma urgente poner de manifiesto y también mirarlo a la problemática de la inseguridad con una mirada de integralidad que me parece que es lo que también hace falta en este caso. Vos, Agustina, le atribuís estas condiciones que son deplorables, por lo menos lo que pudiste verificar vos, a la falta de presupuesto, a una verdugueada, por decirlo directamente, de parte del servicio penitenciario hacia un grupo de presos. Lo atribuís a la superpoblación, lo atribuís a, no sé, cuestiones de convivencia entre los internos, a todo esto que te dije junto. A qué atribuís que encontrar un preso sin colchón, sin comida, en estado de salud deplorable,
en una cárcel que debe garantizar el piso mínimo de respeto a los derechos humanos. Porque, insisto, la privación de la libertad es el castigo, es el castigo. No hay que agregarle un plus a ese castigo. Ya la privación de la libertad es el castigo que el Estado ha elegido para reprochar la actitud delictiva de tal o cual persona. La pregunta entonces te la vuelvo a hacer: ¿a qué le atribuís este estado que viste, que pudiste verificar de los presos que encontraron en algunas celdas dentro de Las Flores? Yo creo que no se debe a un motivo único, digo, sino que tiene que ver con una serie de factores que se ponen en relación y en juego. No creo que sea una falta de presupuesto de todas formas tampoco, sí creo que tiene que ver con una cuestión cultural y yo te decía al principio, esta realidad que la vimos en la cárcel de Las Flores es una realidad común de las cárceles de nuestro país. La verdad es que cuando nosotros fuimos no esperábamos, con total honestidad, encontrar otra cosa que lo que encontramos, porque esto no es una realidad nueva, toma solamente con mayor connotación porque fuimos un grupo de diputados y diputadas con la defensora de forma inesperada, y tomó relevancia mediática, pero en realidad esto, como te digo, no es en absoluto nuevo y yo creo que tiene que ver con muchas veces una represalia que hay en relación bueno, qué mirada tiene la sociedad respecto de las personas que delinquen y que cometen delito, y que sabemos que hay múltiples casos y un montón de historias que son absolutamente distintas, como son múltiples los delitos que hay, porque ayer nos encontramos con situaciones muy distintas, desde el pibe que estuvo preso por un arrebato, hasta un tipo que cometió un delito por un acto sexual. Digo, no son las mismas las situaciones, me parece que también eso es algo que también se tiene que analizar cuando hablamos de este tema, y yo creo que también hay que volver a esto que vos planteabas al principio. No hay forma de poder pensar un horizonte de vida para nuestros pibes en los barrios, no hay forma de poder pensar una política penitenciaria que tenga que ver con una política de seguridad, en la cual tenemos que seguir hablando que tiene un trasfondo social y en la cual tenemos que seguir entendiendo que en la medida en la cual no se trabaja en los barrios para que nuestros pibes tengan oportunidades, como yo te decía, proyectos de vida, en la medida en la cual no se avance con la urbanización de los barrios populares, en la medida en la que no se construyan más viviendas, en la medida en la que no haya un sistema educativo que pueda también contener esas situaciones. Ayer algunos de los presos nos manifestaban que cuando los habían cambiado de pabellón, no habían podido seguir accediendo a las clases que se daban, por ejemplo, de música. Muchos habían empezado a tomar clases en el marco del sistema educativo y no tenían motivos por los cuales no podían estar asistiendo a las clases. Entonces, digo, son situaciones muy particulares sobre las cuales hay que trabajar y no olvidarse también de pensar, bueno, el servicio penitenciario desde otro lugar. La verdad que yo pienso que tampoco, y esto sucede lo mismo con la policía, no es fácil ser policía y no es fácil ser un buen policía en un contexto en el cual está todo absolutamente viciado. Y nosotros desde nuestro bloque lo hemos planteado en muchísimas ocasiones: la policía tiene que dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución, y que hay que dar garantías también para los policías, para el servicio penitenciario, para quienes quieren hacer realmente bien su trabajo y no lo están pudiendo hacer, porque lamentablemente vemos que el sistema, como te decía, es corrupto, vemos que se necesita realmente llegar y atacar a las mafias y a las vinculaciones que hay también, de una forma muy, muy seria y muy responsable, y por eso la mirada integral de estas problemáticas tiene muchísimo que ver. Gracias, Agustina Donet, por tu tiempo. Gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos por la comunicación y un saludo para toda la audiencia.